Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Las vacaciones bien también? ¿Preparados ya para el próximo curso? Ahora ha vuelto el volumen ahora. Ahora sí me oís. ¿Bien las vacaciones? Me habéis dicho que sí, ¿no? Bueno, nosotros también nos ha ido muy bien. Este año estábamos en Chamonix y fuimos a visitar la iglesia evangélica de allí. Y conocimos a un hermano que es profesor de teología en Oxford, que estaban haciendo camping allí en el pueblo de al lado. Una iglesia muy bonita, una iglesia, escucha, en invierno hace tanto frío que cuando le ponen el vaso de agua al predicador, el vaso se congela. ¿Vale? Estaban haciendo obras para que no pasara eso. Hay que tener muchas ganas de ir a la iglesia en invierno, a esa iglesia, ¿verdad? Hay que tener muchas ganas, no otra vez con cualquier cosita ya, dolor de espalda, como irme a sentar en una silla tan cómoda. Se helaba el vaso. Pues hablando con el hermano dice, oye, esta noche no hemos podido pegar ojo y el helicóptero subiendo y bajando todo el día. Han ido a rescatar a alguien. No, rescatar no, es que por la noche hubieron 10 tipos que fueron a llegar a la cima del Mont Blanc y una avalancha inesperada se llevó 5 por delante. 4 heridos y un fallecido. Cuando volvíamos, 3 chicos del País Vasco estaban haciendo escalada y algo pasó allí que uno se quedó en la roca, pero otros 2... Y ya está. Estamos abiertos a historias de estas, ¿verdad? Gracias a Dios porque el Señor nos libra de muchas cosas y a veces tenemos que pasar por muchas otras, ¿no? Pero me preguntaba, si tú estuvieses ese domingo en la iglesia y tuvieras allí delante a una de estas personas que falleció en cualquiera de estos accidentes y supieras perfectamente que al día siguiente iban a morir y que no son creyentes, ¿cómo les predicarías el Evangelio? ¿Qué les dirías para estar seguros de que realmente han comprendido todo lo que necesitan comprender para poder dar un paso de fe al Señor? ¿Qué harías? ¿Qué les dirías? A mí me gustaría esta mañana invitaros a estar atentos. A mí me gusta normalmente predicar textos narrativos, ¿no? Y hoy he escogido un tema que es más un tema, una predicación temática, va sobre un tema en concreto, ¿no? Hemos puesto ahí como título Amor incondicional y habéis visto que hay una raya ahí en el in, ¿vale? Porque hay un pequeño detalle ahí que me gustaría compartir con vosotros acerca del amor incondicional de Dios. Y es un tema muy difícil, ¿sabes? Hablar del amor de Dios es muy complicado, porque expliques lo que expliques, siempre te vas a quedar corto. Nunca lo vas a hacer perfecto, ¿sabes? Y siempre es muy difícil hablar de Dios y del Evangelio. Es un tema tan extenso, ponía en las hojas dominicales el sueño que tuvo un día Agustín y que compartió, ¿no? En el que él soñó con un niño que iba cogiendo vasos del océano y los iba vaciando en la arena del mar. Dice él que en su sueño un ángel se le acercó a Agustín y le dijo, oye, este niño acabará antes de vaciar el océano que tú de explicar bien el Evangelio de Dios. Y escribió 100 libros. Yo tengo como 70 o 80 de Agustín en el ordenador. 100 y se quedó corto. Es muy difícil hablar del amor de Dios. A mí me gustaría que pudiéramos estar, no sé, si es posible, un poco atentos. Porque sabéis que en todo sermón en realidad hay 3 sermones. En todo sermón en realidad hay 3. Uno, el que se piensa el predicador que va a predicar. Un segundo, que es el que predica de verdad. Y otro, que es el que la gente entiende. Y normalmente no es el mismo. No es el mismo nunca. Quiera Dios concedernos que esta mañana sí, al menos se parezcan por lo menos, ¿verdad? Yo me explique bien y Dios os dé también el poder comprender no lo que yo diga mal, sino lo que yo hubiera querido decir. Acompañadme a 2 textos. El primero está en la primera carta de Juan en el capítulo 4 y versículos 7 en adelante. Primero de Juan, capítulo 4, versículos 7 en adelante. Y dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 en adelante. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor.
En esto mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y dice, en esto conoceremos que permaneceremos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otro texto, mucho más conocido, Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. El 16 no lo sabemos de memoria, ¿sí o no? Yo creo que hasta el capítulo entero, si nos esforzamos un poco. Pero el 16 seguro que sí. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí la lectura de estos dos pasajes fantásticos. Hace unos años, muchos años, tantos como casi 300 años, el 8 de julio de 1741, se predicó un sermón en Estados Unidos. Y tú dirás, ¿y eso a mí qué? Pues poco, porque tú no estabas, ¿no? Pero ese sermón que fue predicado por Jonathan Edwards cambió Estados Unidos y cambió la época. Ese sermón se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado. Pecadores en manos de un Dios airado. Y la gente en aquella época empezó a convertirse al Señor por miles. Las iglesias se llenaban. Tanto ocurrió eso en todo el mundo, especialmente angloparlante, ¿verdad? El mundo inglés, que a esa época se llamó el Gran Despertar. El Gran Despertar. ¿Os imagináis un sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado? Se publicó como libro y se agotó. Y se volvió a publicar y se agotó. Y aún hoy, 300 años después, tú vas a Aba y encontrarás ese libro allí. Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Una época de predicadores que transformó el mundo. Fue tan influyente que en el año 2017, se publicó un libro de respuesta que se tituló Pecadores en manos de un Dios de amor. La escandalosa verdad de las muy buenas nuevas. Casi 300 años más tarde se escribió la última de las respuestas que yo conozco. ¿Por qué hizo Thant, el autor de esta respuesta, por qué escribió una respuesta? Porque ha pasado muchas cosas en 300 años. En la época de Jonathan Edwards, la gente conocía la Biblia, conocía al Dios de la Biblia y sabía perfectamente que en su vida habían cosas que no agradaban a Dios. La gente se sentía pecadora. Y cuando escucharon el mensaje de Edwards y de muchos otros predicadores de aquella época, la gente se sentía culpable delante de Dios y la gente se arrepentía y pedía perdón. Y caía de rodillas pidiendo salvación. Hoy, normalmente hablamos más del amor de Dios. ¿Me equivoco?
no cogeríamos un pasaje como alguno de los que tengo por aquí, en el Salmo 50. Escuchad a los que no me oís, no sea que os despedace y no haya quien os salve. ¿Tú elegirías ese versículo para predicar el Evangelio? Igual elegirías otro, ¿no? O ese salmo que empieza diciendo, oh Dios de las venganzas, respóndeme. Igual no es la manera en que nosotros le cantaríamos al Señor una mañana, oh Dios de las venganzas, ven a nosotros y destruya nuestros enemigos. Igual elegimos otro tipo de música, ¿verdad? Otro tipo de letra. Han pasado muchas cosas. Hoy la gente, de hecho, no conoce tanto a Dios. Y desde luego necesitamos encontrar una manera de predicar el Evangelio que sea coherente con lo que sentimos, con lo que necesitamos escuchar, ¿verdad? Que sea coherente con la Biblia, pero al mismo tiempo que toque nuestra necesidad espiritual. Decía que hoy la gente no conoce tanto a Dios y a veces distorsionamos el mensaje del Evangelio. Intentamos explicar el Evangelio de una manera relevante, pero la gente no entiende lo que queremos decir. Hoy la gente no se siente culpable. Hoy la gente se siente víctima inocente de las circunstancias. Si alguien roba, es pobre hombre, es que no tiene recursos. Si alguien cae, es que pobre hombre, es que... ¿Me equivoco? Todo el mensaje político y del mainstream es victimizar a las personas. La gente no se hace responsable de sus hechos, no se hace responsable de sus actos. ¿Te quedas embarazada y cuál es la primera opción? El aborto. En España, 1 de cada 4 embarazos acaba en aborto. 1 de cada 4 en el país con menos nacimientos del mundo. Porque la gente se siente víctima y no responsable de sus actos. La gente no sabe que quiere estudiar, pero ya sabe con quién se va a ir a la cama. Pero no sabe qué va a hacer con su vida, pero da igual. Porque no somos responsables. Entendedme que lo digo con todo el cariño del mundo, ¿verdad? La gente no se casa porque no tiene dinero. Pero nuestros abuelos se casaban, escucha, y se iban a vivir con sus padres porque no tenían un piso. Y si se casaban, se iban a vivir un piso sin muebles o con muebles prestados. Pero se casaban y tenían hijos. Pero hoy no tenemos dinero para tener hijos y lo decimos con un iPhone en la mano. Con 2 narices, con un iPhone en la mano. Pero ¿me entendéis o no me entendéis? ¿Me seguís o no? Vivimos lo mismo que vivieron nuestros abuelos o lo mismo que viven en otros países que tienen la cosa mucho más negra que nosotros aquí. Pero lo vemos de una manera diferente. Me voy de tema. La cuestión es que la gente ve las cosas de manera diferente. Y por eso hoy necesitamos encontrar esa manera de predicar el Evangelio, de predicar el amor de Dios. Cuando una persona escucha que Dios le ama, ¿qué es lo que entiende? No entiende lo mismo que entendían hace 300 años, 200 o 2000. Y nos encanta hablar del amor de Dios, nos encanta decir que Dios nos ama con el amor ágape, aunque no sepamos lo que significa eso. Aunque Juan utilice ágape y fileo como sinónimos en todo su evangelio, pero nosotros diferenciamos entre fileo, el amor de hermano, del ágape, el amor incondicional de Dios. ¿A que sí lo hacemos? Nos encanta porque lo hemos leído en un diccionario. Pero Juan utiliza las 2 palabras como sinónimos, pero no da igual. Porque queda bonito, porque mola, porque está bien. Hablamos del amor incondicional y perfecto de Dios. Y es que el amor de Dios, escucha, es absolutamente increíble. Escucha, el amor de Dios es absolutamente increíble. No se puede llegar a comprender. Muchas veces en las Escrituras encontramos a Pablo diciendo, mi oración es que podáis llegar a comprender cuán profundamente, cuán largo, cuán alto, cuán ancho, cómo es el amor de Dios, porque es tan increíble el mensaje del amor de Dios. No es que Dios sea amor, es que Dios es el origen de todo lo bueno. No hay bien fuera de Dios. Ahora quiero explicarte algo también. En el año 1990, un tal Richard Francis Xavier Manning, más conocido como Brennan Manning, ¿habéis escuchado alguna vez hablar de Brennan Manning? Es uno de estos autores que están de moda. En el año 90 escribió un libro que se llamaba The Ragamuffin Gospel, el Evangelio de los Andrajosos. Es un libro, escucha, que fue un bombazo a nivel de librerías evangélicas y librerías católicas. Porque Brennan Manning era un sacerdote jesuita católico
que se hizo laico y conferenciante, y entonces escribió ese libro hablando del Evangelio, de la gracia de Dios. Y este hombre estaba impactado por cómo la Reforma comprendió la gracia, pero lo hacía desde su perspectiva de católico, que pensaba que todo el mundo iba a ir al cielo. Excepto los protestantes que habían renunciado a la Iglesia Católica, esos no iban a ir al cielo. Pero bueno, en su concepto, él hablaba de la gracia de Dios, del Evangelio para los que no son nada. Y entonces, en ese libro había una frase que un amigo mío, predicador muy bueno, maestro muy bueno, músico muy bueno, cuyo nombre no quiero acordarme porque Alex Samper, perdón, es un muy buen amigo. No solamente la cita él, la citan muchos predicadores. Esa frase es la siguiente: Dios te ama tal y como eres porque nadie es como debería ser. ¿Has escuchado alguna vez esa frase? Seguro que la has escuchado. En muchos sermones. Y yo cada vez que la escucho me entra algo por dentro que digo, ¿será verdad? Pues sí, es verdad, pero ¿es toda la verdad? Pues igual no. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es tan grande y tiene tantos aspectos que a veces reducimos. Y si yo te vengo y tomamos el caso del principio y te digo, vamos a hablar con esta gente que sabemos que mañana va a morir, y tú vas y le dices algo como, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, igual esa parte última ya sabemos que es verdad, pero igual aplicar al 100% igual no. Y le dices, Dios te ama de manera incondicional, te ama tal y como eres porque nadie es como debería ser y tiene un propósito de bendición para ti. Solo tienes que hacer esta oración y serás su hijo para siempre. Dios te va a dar gozo, te va a dar paz, te va a dar un propósito maravilloso. ¿Es todo eso cierto? Escucha, amén, es todo cierto. Pero no es toda la verdad. Porque a veces puede ser que en tu futuro estén las pruebas de Job. Y igual salimos por la puerta y el cable que nos sujetaba a la roca se ha cortado. Yo tenía un conocido, cuando yo era coordinador del Ministerio Evangélico en Prisiones, creo que lo he explicado, pero si no lo he explicado, lo vuelvo a explicar. Yo estaba en el Consell Evangelic y me entra un gitanaco, o sea, un tipo tremendo, un tipo que había estado en la cárcel, pero era agente pastoral, unos anillos de oro, un tipo tremendo, de verdad. Y me dice, ¿te acuerdas de fulanito? Digo, sí, claro, agente pastoral en La Roca. Dice, se ha muerto. Digo, ¿cómo? Te estaba predicando en el púlpito, que él estaba preparado para irse con el Señor, y escucha, cayó fulminado en el púlpito, murió con las botas puestas. Y lo decía con una sonrisa en la boca, y yo estaba allí como, ¿perdona? Escucha, predicando el Evangelio allí mismo, se lo lleva el Señor. Mira si estaba preparado. Menos mal que estaba preparado, porque si no llega a estar preparado, se lo lleva igual. ¿Te imaginas? De hecho, si tú dices, Dios te ama tal y como eres, porque nadie es como debería ser, escucha, tú has predicado eso, pero como pasa con los sermones, una cosa es lo que tú predicas, otra cosa es lo que el otro entiende, el otro puede entender, qué guay que Dios me ame tal y como soy, porque yo también me amo tal y como soy. Yo no cambiaría nada de mí mismo. Es genial que Dios tenga un maravilloso plan para mi vida, porque, escucha, yo también. No te lo vas a creer, pero yo también tengo un maravilloso plan para mi vida. Y es una maravilla que Dios esté dispuesto a bendecirme y a aportar para mi maravilloso plan para mi vida. Porque todos queremos que Dios nos bendiga y que Dios esté con nosotros. Y entonces es posible que haya algún ateo que diga, bueno, pues si Dios me ama tanto, que ha muerto por mí y ha muerto por mis pecados, pues escucha, si no hace falta que cambie, pues no cambio. Y si Dios existe, sea que exista o no, pues si Dios es amor, oye, cuando nos despertemos en aquel lado del barrio, oye, yo iré al cielo, ¿no? Porque Dios es amor, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Ves cómo una cosa es lo que tú predicas y otra cosa es lo que la gente entiende? ¿Me equivoco o no me equivoco? No me equivoco. A veces pasa eso, ¿verdad? Tú dices una cosa, pero la gente se pierde en los detalles y se pierde lo importante. Esto es como el chiste de Sherlock y Watson. ¿Sabéis el chiste de Sherlock y Watson? Cuando se van de camping, ¿sabéis o no? Se van a la montaña, Sherlock Holmes y Watson, montan allí en medio de la montaña, allí arriba en la cima, montan la tienda de campaña, se van a dormir en el saco. Y a la mitad de la noche, Sherlock le dice a Watson, Watson,
¿Ves las estrellas? Dice, sí, Sherlock. Dice, ¿y qué deduces? Dice, hombre, Sherlock, depende de lo que estemos hablando. Ahora a las 2 de la mañana, ¿qué quieres que te diga? O sea, si hablamos meteorológicamente hablando, yo te digo que mañana va a ser un día espectacular para hacer montaña porque, oye, no hay ni una sola nube. Mañana va a ser un día chapó para ir a la montaña. Hombre, si hablamos teológicamente hablando, pues oye, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Esto es un ejemplo de lo grande que es Dios. Si habláramos astronómicamente hablando, pues te diría que estoy viendo la Osa Menor y la Osa Mayor y la estrella polar. Y si habláramos, dice Watson, no te equivoques. Nos han robado la tienda, tío, nos han robado la tienda. Si ves las estrellas es que nos han robado la tienda. ¿Vale? Eso pasa en la gente, que tú dices una cosa y se pierde lo esencial, que es que te han robado la tienda y no te has dado cuenta. Pues eso pasa a veces con las personas que escuchan el Evangelio. Se quedan con una parte del Evangelio y no con la otra. Necesitamos ir a las Escrituras y comprobar si aquello que pensamos acerca de Dios y el Evangelio y su palabra es verdad, o tenemos alguna cosa que cambiar, o tenemos alguna cosa que adaptar, o tenemos alguna cosa que dejar, o tenemos que tomar alguna que otra decisión. Y en esta mañana, como habéis visto en las hojas, a mí me gustaría hablar de 3 aspectos del amor de Dios. Y escuchadme, no se puede diseccionar el amor de Dios con un bisturí, ¿vale? Porque esto es como una rana, ¿eh? Si tú diseccionas una rana con un bisturí, ¿qué pasa? Que la rana se te muere. ¿Tú has diseccionado alguna vez una rana y te has sobrevivido? No, ¿verdad? No. No has hecho jamones y has sobrevivido el cerdo, ¿verdad? No. O sea, una cosa va con la otra. Entonces, el amor de Dios es uno, ¿vale? Entonces, en vez de diseccionar, vamos a verlo desde diferentes perspectivas, diferentes enfoques, diferentes ideas que tienen que ver con el amor de Dios, que nos ayuden a comprender cómo es el amor de Dios. Y si realmente es un amor incondicional, si realmente es un amor, como hemos cantado, un amor sin condición hemos cantado. ¿Es un amor sin condición o no? Sí. Sí. Vamos a ver. El primer aspecto que tenéis en las hojas dominicales es el amor benevolente de Dios. Benevolente viene de buena voluntad. Oye, cuando nace Jesús allí en Belén, hay un coro de ángeles que se presentan allí y que dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios está mostrando su buena voluntad. Dios, desde antes de crearnos, ya nos amó. Desde antes de crearnos. Ya deseó lo mejor para nosotros. Dios dice Pablo a Timoteo, dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea eso. Esa es la voluntad de Dios para las personas. Puede ser que durante el camino su voluntad también sea que seas tornero fresador. Escucha, puede ser. O que seas militar, o que seas comerciante, o que seas conductor. Todo eso puede. Pero su voluntad es que seas salvo. Su voluntad es que tú puedas reflejar la misma santidad de Dios. Es conformar a su Hijo Jesús en ti. Es transformar tu vida. Él te creó a su imagen y semejanza. Y Él dice: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para ti? Desde antes de crearnos, Dios nos creó a su imagen y semejanza para compartir con nosotros una relación de amor, de intimidad, de compañerismo. Desde antes de crearnos. Él ya sabía lo que le costaría eso, pero nos amó tanto que nos creó, a pesar de todo. Y hay una palabra maravillosa en el Antiguo Testamento que refleja muy bien ese amor benevolente de Dios. ¿Sabes cuál es? Es la palabra Gesed. Gesed. ¿Sabéis esa palabra? ¿La habéis escuchado alguna vez? La habéis escuchado por lo menos en un libro de Itiel Arroyo, ¿verdad? Amar es para valientes. Los jóvenes se lo habrán leído y si no, se lo van a regalar para que lo vean. Hay un capítulo donde habla de el amor de Dios, ¿no? Él habla de Gesed como amor inagotable, como amor de pacto. En realidad, cuando haces un estudio de esa palabra, a mí me tocó hacerlo en el Dallas, me tocó ir a todo el Antiguo Testamento y buscar dónde aparecía esa palabra en el hebreo y traducirla en su contexto. Por ejemplo, en el libro de los Salmos aparece 157 veces. Entonces hay que buscar los 157 versículos y traducir cómo deberías traducirlo en ese contexto. Y normalmente
el sentido que tiene es el sentido de benevolencia y de benignidad. Gesed es una palabra que nos habla de la inclinación, la actitud de un rey hacia sus súbditos. Es magnanimidad también. Es la predisposición a actuar de manera comprensiva, indulgente, amable, de desear lo mejor para el otro. Dios tiene ese deseo en sí mismo para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Pero además Dios no se queda solamente en el sentimiento. Tú y yo sí. Escucha, tú y yo sí. Tú puedes decir, te deseo lo mejor. Y no haces nada al respecto, ¿eh? Eso no. Oye, que me voy de misionero a donde sea. Que el Señor te bendiga. Te deseo lo mejor. Y que alguien te sustente allí. Porque yo no. Oye, que tengo un problema, te deseo lo mejor, oraré por ti, o no. Nos quedamos ahí, en el deseo, ¿sí o no? Porque no somos consistentes como Dios. Pero Dios sí es consistente. Y ahí es donde aparece el otro aspecto que hemos puesto ahí, amor bondadoso o amor benigno. Hay algún teólogo que le llama amor de beneficencia, pero eso suena muy a limosna de pobre, ¿verdad? No, amor bondadoso de Dios, porque Dios no se queda solamente en el deseo, no, Dios actúa en respuesta. Dice Jesús en Mateo capítulo 5, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que hace salir el sol, hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, dice, fíjate esta palabra que es tremenda, esta pregunta, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los paganos, los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Dios no se queda solamente en la buena voluntad, no. Dios bendice a justos e injustos, a sus hijos y a los ateos, bendice a todo el mundo. Y eso nos deja sin excusas delante de Dios. Es que tú no hiciste nada por mí, ¿qué? No. Madre mía, toda la vida. Hay un conferenciante de estos muy conocidos, si has puesto alguna vez YouTube, te habrá salido algún vídeo de este hombre. Se llama Kenji. ¿Os suena Kenji? Kenji es hijo de una diplomática colombiana y un ingeniero japonés, que los primeros 10 años se los pasó entre Colombia, El Salvador, Costa Rica, por allí, y luego se lo llevaron a vivir a Japón con los abuelos. Y claro, el contraste cultural de Latinoamérica, de Hispanoamérica con el Japón lo dejó en shock. ¿Habéis visto alguna conferencia de este hombre o no? Sí, algunos sí, Y entonces él se gana la vida como dando conferencias sobre la diferencia de cultura de un mundo y el otro, el cómo tener buenas ideas para vivir bien. Y un día, no hace tanto, le hicieron una entrevista y le preguntaron, oye, si tú tuvieras una sola idea, una sola enseñanza que compartir con tus hijos, una sola, de todo lo que tú vas enseñando por ahí, ¿qué les enseñarías? ¿Sabes lo que dijo? Yo les hablaría de la gracia. Dice, el perdón está bien, el respeto está bien, la obediencia está bien, pero dice, la gracia me vuelve loco. Es la idea más rompedora del mundo. Porque tratar bien al que te trata bien, eso es normal. Desearle lo peor al que te hace daño, eso es normal. Pero actuar haciéndole bien al que te desea a ti lo peor, ayudar al soberbio sin que lo pida, eso rompe la estructura humana, eso rompe nuestra cadena de pensamiento, eso es absolutamente diferente, no es lógico para nosotros, pero es como Dios actúa. El amor bondadoso de Dios se expresa en la gracia de Dios, una gracia de la que hemos estado leyendo, ¿verdad? Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que tengamos perdón y vida eterna. No lo envió para condenar al mundo. Escucha, no lo envió para condenarte al infierno.
lo envió para salvarte. Él vino sabiendo lo que le iba a costar a morir por ti y por mí. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo murió por todos, también por los que no creen, también por los que todavía no creen. Y eso es increíble. Dice Efesios, nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ha hecho todo lo posible para salvarte. Escucha. Todo lo posible para tener una relación contigo. Pues ya está todo. Porque si Dios quiere que yo sea salvo y ha hecho todo lo posible para que yo sea salvo y ha muerto por mis pecados, pues ya está. Si Dios nos ama con un amor benevolente, si Dios nos ama con un amor bondadoso, si Dios ha dirigido toda su gesed y su gracia hacia nosotros, si Dios nos ama con un amor incondicional, seamos buenos o malos. Llegados a este punto, algunos amigos comparan a Dios con un padre. Y dicen, Dios es un buen padre. ¿Dice eso la Biblia o no? Mejor que tú y que yo como padres, espero, porque yo soy un desastre, ¿vale? Es el mejor padre del mundo. Pero entonces tú te encuentras con tu papá y tu mamá que te vienen y te dicen, si no te portas bien esta Navidad, no habrán regalitos, habrá carbón negro. Esta semana mi niña me pedía carbón negro, porque sabe que es de azúcar y esto mola. Pero tú y yo sabemos que aunque te portes medianamente bien o medianamente mal, regalos van a haber, porque tus padres te quieren y porque los reyes los traen, o Papá Noel o quien sea, San Nicolás. Me gusta, más que Papá Noel me gusta San Nicolás, porque era un predicador que se peleó en un concilio cristiano, se peleó con un hereje, le pegó un bofetón a uno que negaba la divinidad de Cristo, con Arrio, se pegaron allí de tipo muy envalentonado. Es igual. Tú sabes que aquel día van a haber allí regalos. Entonces dicen, si tú sabes que tú que eres un mal padre, tú pones los regalos, ¿qué pasa? ¿Que Dios va a dejar sin regalos a sus hijos? ¿Os habéis dado cuenta de cómo hemos perdido el norte ahí? Como los detalles, la falsa dicotomía. ¿Os dais cuenta o no? Porque se olvidan que Dios es juez también, y Dios es justo. Y Dios no puede ser injusto. Tú puedes ser injusto con tus hijos y recompensar lo que no. Pero Dios no. Escucha, alguien se enamora locamente por ti, te desea lo mejor del mundo, quiere hacerte feliz. Escucha, y hace todo lo posible para que te cases con él o ella. Todo lo posible. Te compra una casa con piscina, cambia de trabajo, todo. Escucha, como no le digas sí, no te casas, ¿eh? ¿Me entiendes o no? Ya puede tenerlo todo, pero como no empecéis a salir, escucha, aquí no hay nada. ¿Me entiendes o no? ¿Cambia eso el amor que siente por ti? No, ha hecho todo. Si el niño cree que debajo del árbol no van a haber regalos y no baja a coger los regalos, ¿va a tener regalos o no? ¿Están allí o no? Están. ¿Pero los va a coger o no? ¿Los va a disfrutar o no si no baja a buscarlos? Escucha, ¿los va a disfrutar o no? No, tú y yo sabemos que no. A veces, alguna vez, la ya está aquí, voy a poner el ejemplo. Que año te vaig a posar d'exemple avui. Alguna vez mi niña me dice, ¿puc anar al llit amb vosaltres? ¿Puedo venir a la cama con vosotros? A veces nos decimos, no, porque
no es hora, queremos dormir a estas horas. 1 minuto. 1 minuto. Entonces tú dices, venga, va, 1 minuto. Pero tú ya le has dicho que no antes, porque tú no quieres, pero le has dicho 1 minuto ahora. Y entonces está el dilema, ¿qué hago caso? ¿Al no quieren o a la hora me dejan? Y entonces alguna vez viene, y alguna vez el no quieren puede más que la hora me dejan, y no viene. Y Dios está con el ven. Y la pregunta es si tú quieres. Porque Dios ha hecho todo para que tú vayas a un encuentro personal con Él. Pero falta que tomes la decisión. Y eso tiene que ver con el amor complaciente de Dios, ¿sabes? Dios te ama no tal y como eres, sino a pesar de cómo eres, querido, querida. Te ama a pesar de cómo eres. En la Biblia encontramos un pasaje maravilloso. Cuando Jesús está bautizando, y Jesús también está en el monte de la transfiguración, en 2 momentos del Evangelio, y Dios desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Complacencia, en Él me complazco. Hay otro momento en las Escrituras que dice, yo no me complazco con la muerte del impío. No me gusta que el impío muera. Por eso ha hecho todo lo posible para que el impío no muera. Yo no me complazco con eso. Yo me complazco en mi hijo. Yo me complazco en mis hijos. Rubén ha leído un texto que me encanta. Es uno de mis textos favoritos del libro de Isaías. Mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El varón de dolores, el Mesías, que muere por el pecado de la humanidad, allí en una cruz, y mira lo que ha conseguido con eso. Y dice, yo me siento satisfecho con mi pueblo. Hoy Dios nos mira a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, y nos mira como si hubiéramos hecho las obras de Cristo, como si hubiéramos mantenido la fidelidad y el amor de Cristo. Dios se complace en nosotros, nos mira con agrado. Y mi pregunta es si todos los que estamos aquí hemos respuesto a ese amor. Si hemos comprendido el nivel de ese amor de Dios. Si estamos dispuestos a dar un paso de fe que nos permita disfrutar de ese amor, de ese perdón, de esa bendición que Dios ofrece en su Hijo Jesús. Si nos conformamos con cantar canciones o asistir a la iglesia, o queremos realmente tener una relación personal con Dios. Yo espero que cada uno de nosotros esté dispuesto a dar ese paso de fe. Que si hay alguna persona aquí hoy que no ha dado nunca ese paso de fe, ese paso de confianza, de decir, sí, yo sé que tú me amas, sé que has muerto por mí, y yo realmente, como hemos cantado esta mañana, qué tremenda canción, ¿verdad? Yo quiero honrarte a ti. Yo quiero obedecerte a ti, yo quiero seguirte a ti. Espero que el Señor toque nuestros corazones y podamos comprometernos realmente con Él. Vamos a terminar en oración. Israel, por favor.